diciembre de 1972, Salvador Allende, presidente de Chile, llegó a la Universidad de Guadalajara. A lo de la cruz, trazó el camino de la independencia de la música de la fuerza del Estado. A la luz de los campos tenemos que se quede así. ¡Viva México! ¡Viva Chile! ¡Viva Latinoamérica unida! Comunidad universitaria, qué difícil es para mí poder expresar que vivimos el sentido en estas breves y largas horas de convivencia con el pueblo mexicano, con su gobierno. ¿Cómo poder traducir lo que nosotros, integrantes de la delegación de nuestra patria, hemos recibido en generosa entrega y como aporte solidario a nuestro pueblo en la dura lucha en que está empeñado, que puede significar nada? Estar junto a la juventud y sentir como ella late impresionosamente una clara conciencia revolucionaria y antiimperialista. Que dirigentes de aquí, que tienen usado la universidad, puedo hablarle a los universitarios. Ustedes saben que no hay querella de creación. Hay jóvenes viejos y viejos jóvenes, y en esto vivimos. Que los jóvenes viejos no se preguntan cuántas viviendas faltan en nuestro país, y a veces tienen un país. Hay muchos médicos que no comprenden que la salud se compra y que hay miles y miles y miles de hombres y mujeres en América Latina que no pueden comprar, que no pueden ir a sus consultorios y son pocos los que luchan porque se estructuren los organismos estatales para llevar a la salud ampliamente al pueblo. De igual manera que hay maestros que no se inquietan, que haya también cientos y miles de niños y de jóvenes que no pueden ingresar a la escuela. En América Latina, continente de más de 220 millones de habitantes, hay 100 millones de analfabetos y semianalfabetos. En este continente hay más de 30 millones de cesantes absolutos y la cifra se eleva sobre 60 millones, tomando en consideración aquellos que tienen trabajos ocasionales. El 53% de la población se alimenta en condiciones por debajo de la pobreza. En América Latina faltan más de 28 millones de viviendas. En estas circunstancias, cabe preguntarse cuál es el destino de la juventud, porque este continente es un continente joven. El 51% de la población de América Latina está por debajo de los 27 años. Y hoy tenemos las chicas que aquí recordamos llevan y las cosas no cambian. Cuando seamos 360 o 600 millones de habitantes. Pero sin ningún gobierno de este continente democrático, y no hay poco, pseudo-democrático, ¿verdad? Dictatoriales, también los hay. Ningún gobierno ha sido capaz
de superar los grandes déficits, de hacer posible que estos déficits nos sigan pesando sobre nuestra existencia. ¿Por qué sucede esto? Porque somos países monoproductores en la inmensa mayoría. Somos los países del cacao, del banano, del café, del estaño, del petróleo o del cobre. Somos países productores de materias primas e importadores de artículos manufacturados. Vendemos barato y compramos caro. Somos países en donde el gran capital financiero busca y encuentra con la complacencia culpable muchas veces gente que no quieren entender su deber patriótico, la posibilidad de obtener grandes utilidades. En nuestras tierras somos países que no aprovechamos los excedentes de nuestra producción en la última década. No puedo exactamente decir desde el 50 al 60, o del 56 al 76, América Latina exportó mucho más capital de los que ingresaron a él. De esta manera, se ha ido produciendo la realidad que es común en la inmensa mayoría de todos los pueblos. Somos países ricos, potencialmente vivimos como pobres. Para poder seguir viviendo, pedimos prestado. Pero al mismo tiempo somos países exportadores de capital. La loca típica del régimen del sistema capitalista. Cuando la deuda a los países del tercer mundo alcanza a la fantástica cifra de 95.000 millones de dólares, cuando mi país, que es el segundo productor de cobre del mundo y tiene las más grandes reservas de cobre del mundo y tiene la más grande mina de bajo abierto del mundo y la más grande mina subterránea del mundo que jamás la han tenido. Cuando el país se ha visto obligado a endeudarse con una deuda externa de 420 millones de dólares, que significa más del 30% del presupuesto de ingresos. Uno puede repetir, es imposible que fuera esto efectivo. Que tenemos un presupuesto de divisa superior a muchos países latinoamericanos, que tenemos una extensión de tierra que podría alimentar y debería alimentar a 20 o 25 millones de habitantes. Desde que estamos en el gobierno popular, tenemos que importar más alimentos, porque tenemos conciencia que aún importando, como lo hicieron los gobiernos anteriores, 200 millones de dólares al año, en Chile, el 48% de la población se alimentaba por debajo de lo normal. Y aquí, en esta casa de hermano, yo que soy médico, he sido profesor de medicina social, lograr una cifra que no me avergüenza, pero que sí me duele. En mi patria, que hay estadística, y lo hemos contado, hay 600.000 niños que tienen un desarrollo mental por debajo de lo normal. Si acaso un niño, en los primeros 8 meses de su vida, no recibe la proteína necesaria para su desarrollo corporal y cerebral, se va a desarrollar en forma diferente el niño que pudo tenerla y que lógicamente es casi siempre el hijo
de un sector minoritario, de un sector poderoso económicamente. Si a este niño que no recibe la proteína suficiente, después de los 8 meses se le da, puede recuperar y normalizar su desarrollo corporal, pero no puede alcanzar el desarrollo normal de su cerebro. ¿Y cuántas son las madres proletarias que no pueden amamantar a sus hijos cuando todos los médicos sabemos que el mejor alimento es la leche de la madre? No lo pueden hacer porque viven en las poblaciones marginales, porque sus compañeros están cesantes, porque ellas reciben su alimento y como madres están castigadas en su propia vida. Pero que es más injusto en la vida de sus hijos. Nosotros tenemos que entender que cuando hablamos de una universidad comprometida, estamos hablando de una universidad que entienda que para que termine esta realidad local se requiere un profesional comprometido con el cambio social. Se requiere un profesional que no se sienta un ser superior porque sus padres tuvieron el dinero suficiente para que él ingresara a la universidad. Se necesitan profesionales que no busquen engordar en los puestos públicos a los de las capitales de nuestras patrias. Profesionales que vayan a la provincia, que se fundan en ella. Y la obligación del que estudió aquí es no olvidar que esta es una universidad de Estado, que la pagan los contribuyentes, que la inmensa mayoría de ellos son los trabajadores y que por desgracia en esta universidad y como en las universidades de mi patria, la presencia de hijos de campesinos y de obreros alcanza un alto nivel todavía. Por eso ser joven en esta época implica una gran responsabilidad. Ser joven de México, de Chile, ser joven de América. La juventud tiene que asumir su responsabilidad histórica. Tiene que entender que no hay muchas generaciones, hay un enfrentamiento social que es muy distinto. Y si es estudiante, darse cuenta que hay otros jóvenes que como él tienen los mismos años, pero que no son estudiantes. Y si es universitario, por mayor razón dirá al joven campesino o al joven obrero. Y tener un lenguaje de juventud, no un lenguaje solo estudiante, para que pero el que es estudiante tiene una obligación de ser un factor dinámico del proceso educativo, pero sin perder los perfiles también de la realidad. La revolución no pasa por la universidad, y esto hay que entenderlo. La revolución pasa por las grandes masas. La revolución la hacen los pueblos. La revolución la hacen esencialmente. Allá luchamos por los cambios dentro de los marcos de la democracia burguesa, con dificultades mucho mayores en un país donde los poderes del Estado son independientes. El poder judicial es autónomo y el poder civil también es autónomo. Pero indiscutiblemente hay que pensar unas leyes que representaban otra época y otra realidad. No fueron leyes hechas por los trabajadores que estamos en la sociedad. Fueron hechas por los sectores de la burguesía que tenían el efectivo, el poder económico y la mayoría del Congreso Nacional. Sin embargo, la realidad de Chile nos llevó a los dirigentes políticos a entender que en Chile no teníamos como camino el camino de la lucha electoral,
llegarán por este camino. Que muchos no compartían con la generación un poco equivocada de la divulgación de tácticas de la lucha guerrillera o del éxito. Mi amigo hace 10 años de libertad. Mi amigo, el comandante Ernesto Che Guevara. Me regaló el segundo tomo de su libro Guerra de Guerrilla. Y en la dedicatoria que me puso, dice lo siguiente: a Salvador Allende, que por otros medios trata de obtener lo mismo. Si el comandante Guevara firmaba una dedicatoria de esta manera, es porque era un hombre de espíritu amplio que comprendía cada pueblo tiene su propia verdad, que no hay receta para hacer revolución. Y entonces es útil que la juventud, y sobre todo la juventud universitaria, que no puede pasar por la universidad al margen de los problemas del pueblo, que entienda que tiene que mirar lo que pasa dentro del país y no sacar de la frontera, porque sé que hay realidades que deben ser dedicadas a la realidad. ¿Por qué, por ejemplo, un país como la República Popular China, poderoso país, extraordinariamente poderoso país, aceptó que tolerara la realidad de que Taiwán, que por pasar este hermano de San Vicente, este acaso la República Popular China no tiene los elementos técnicos, por así decirlo, suficientemente poderosos para ver en 2 minutos recuperado Taiwán? Porque indiscutiblemente hay problemas de la responsabilidad política, porque el pueblo era así colocaba a la República Popular China en el camino de una agresión que podía haber significado un daño para el proceso revolucionario vital, la confederación mundial. ¿Quién puede dudar de la voluntad de la acción, de la elección, de la conciencia revolucionaria? ¿Por qué le daría levantado con algo más? Ni debe ser, respondía a su revolución de España. Uno se encuentra a veces con jóvenes que han leído el manifiesto comunista, no han llevado largo rato debajo del brazo. Y dictan cálculos que exigen actitudes y critican a hombres que por lo menos tienen consecuencias en su vida. Y ser joven y no ser revolucionario es una contradicción anterior. Pero ir avanzando en los caminos de la vida y mantener revolucionario en una sociedad burguesa es difícil. Yo un graduado universitario que se llamaba en el grupo más segundo de un día de 195 años. De los 400 fueron los que se han muerto y por suerte no son muchos, solo 2 quedamos en la universidad. Los demás, en depósitos bancarios, algunos en el extranjero, tuvieron la titulación, pero nos confiamos en que querían ser entre los bancos pacientes y personalizados, y los monopolios les pasó lo mismo, pero bien hecho, todos también me echaron por la extranjera, pero los trabajadores constantes me llaman mañana. El estudiante universitario que tiene una postura doctrinaria y política tiene fundamentalmente que olvidarse que precisamente la revolución necesita los técnicos y los profesionales. Lenin dijo, según un profesional, un técnico varía por 10, yo digo que por 50. Y por 106 me gustaría. Y luego muchos los compañeros míos que dicen, pero ¿por qué? Porque
el agitador universitario de más estudiantes más, el dirigente revolucionario de los estudiantes más difíciles. Pero el maestro universitario respeta al buen alumno y tendrá que respetar sus ideas parecidas que sean. Por eso es que la juventud en el mundo contemporáneo, sobre todo la juventud de Latinoamérica, tiene una obligación contraída con la historia, con su pueblo, con el pasado de su padre. La juventud tiene que entender y nosotros en Chile hemos dado un paso trascendente. La base política de mi gobierno está formada por marxistas, por laicos y cristianos. Y respetamos el pensamiento cristiano cuando ese pensamiento cristiano interpreta el peligro de Cristo que no se cae en el centro. Jugamos la misma actitud, el mismo lenguaje frente a los problemas esenciales del humano. Porque un obrero sin trabajo, no importa que sea marxista, no importa que sea cristiano, no importa que no tenga ideología política, es un hombre que tiene derecho al trabajo y no importa el negocio. ¿Cuántos son los miles de jóvenes egresados de los politécnicos o las universidades no encuentran trabajo? Para América Latina se necesitaban cerca de 6 millones de nuevos. Los jóvenes tienen que entender entonces que se han enfrentado a estos hechos y que deben contribuir a que se modifiquen las condiciones materiales para que no haya cesantes y luchas profesionales con títulos de arquitectos sin construir casas y médicos sin atender enfermos porque no tienen los enfermos con que pagar. Cuando los únicos faltan son médicos para defender el capital fuerte no se resguarden los enfermos. Pero la injusticia no puede seguir acá, cerrando las posibilidades del futuro a los pueblos pequeños de este y otros continentes. Para nosotros la frontera debe estar abolida y la política debe expresarse con el respeto a la autodeterminación y la no intervención, entendiendo que puede haber concepciones filosóficas y formas de gobierno distintos, pero que hay un mandato que nace de nuestra propia realidad que nos obliga al cambio de este continente. Para mirar más allá imposible de América Latina y comprender que hay todavía millones y millones de seres humanos que tienen una vida inferior a la que tienen los más cargados y preferidos en los continentes. Hay que entender que la lucha es solidaria en escala mundial, que frente a la insolencia imperialista colocaba la respuesta agresiva de los países extremados. Ha llegado el instante de darse cuenta cabalmente que los que caen luchando en otras partes por hacer de sus patrias países independientes, como ocurre en Vietnam, caen por nosotros con los ejércitos.
trabajo tirando manos de subsistencia. Porque el trabajo voluntario vincula a la cerca, hace que se compenetre el trabajo profesional con aquel que tuvo por herencia las manos callosas de los que con generaciones trabajaron la tierra. Gracias, presidente y amigo, por haberme dado la oportunidad de fortalecer mis propias convicciones y la fe en la juventud frente a la actitud de usted. Gracias por comprender el drama de mi patria. Es como dijera bajo el gobierno silencioso. No hay tropas de ocupación y poderosos aviones cruzan los cielos del invierno. No estamos bloqueados económicamente, pero no tenemos fe, pero no tenemos cómo comprar alimentos y nos falta el mercado. Y para derrotar a los que así proceden, solo cabe que los pueblos entiendan tienen todo aquí y tienen todo. Yo sé, y yo sé, por lo que he vivido, que me también será y que hacer por ello. Amén. Este es